El Consejo Deliberante está discutiendo por estos días el aumento de la alícuota que pagan las empresas petroquímicas por tasa de seguridad e higiene de un 8,1 a un 20% como modo de recaudar un fondo de unos 27.000 millones de pesos para afrontar un grupo de obras que seleccionó el municipio, que están directamente relacionadas con la recuperación de la infraestructura que ha hecho falta después de la inundación del 7 de marzo. Es la idea de una sobretasa que en algún momento se planteó, lo recordábamos hace algunos días, en el contexto de la emergencia por COVID. Uno de los impulsores de aquella discusión es nuestro compañero aquí, Fran Cantamuto, economista él, que se acercó hoy al estudio para charlar, entre otros temas, de este. ¿Cómo anda, Fran? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Por fin en el estudio, que no vengo tan a menudo como querríamos. Exactamente, pero bueno, te agradecemos también el esfuerzo, tanto tuyo como el resto de las compañeras, para ayudarnos también en la discusión de estos temas y en la argumentación también, ¿no? Porque veo como, por un lado, ya hay un contexto de emergencia extremo, ¿no? Donde quienes, incluso a esta propuesta post-COVID o durante la emergencia de COVID, no le dieron ni 5 de bola. Recordemos que sí hubo cierto acompañamiento a una campaña, digamos, más desde lo social, pero desde lo político pasó, lo miraban con cierto desdén. Y hoy a algunos no le queda otra y otros están ahí haciendo un equilibrio a ver si acompaño o no acompaño, porque reconocen también que otros fondos no hay. Contanos un poco de qué se trata específicamente, para quienes están por fuera del conocimiento de las discusiones de presupuestos y demás, la alícuota, la tasa de seguridad e higiene y esta posibilidad que tiene o no el municipio de decidir por su cuenta en qué cifra pone ese monto, ¿no? Bueno, está muy bien, hay muchos ejes por donde entrarle. Vamos por partes según podamos. Primero quiero reivindicar la importancia de lo que hicimos en el 2021, porque la radio fue parte central de eso, porque es cierto que no tuvo eco en el sistema político, a pesar de que se presentó el proyecto en el Consejo Deliberante, pero ese trasfondo juega, y cuando hay que recurrir a ideas está la importancia de haber tenido propuestas. Entonces, quiero reivindicar esa trayectoria. A ver, en general lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que cada vez más funciones del Estado recaen sobre los estados provinciales y municipales, a pesar de que la recaudación sigue centralizada en los estados nacionales, en el Estado nacional, no en nuestro caso. Pero es una tendencia medio general, específicamente en la Argentina es el caso. Que claro, la recaudación general, impuestos como el IVA, como ganancias, como las retenciones, van a una cuenta general y de ahí se distribuyen entre distintas funciones que pueden tener que ver con nuestro bienestar o no, pago de la deuda, no tiene nada que ver con nuestro bienestar. De una parte de eso de lo que recaudan lo transfieren a las provincias, que a su vez recaudan algunos impuestos propios. Esos impuestos y tasas que recaudan, el más importante en todas las provincias es ingresos brutos. Los impuestos como el inmobiliario, a la herencia o a los sellos tienen un peso bastante marginal en la recaudación total. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto muy regresivo, es muy malo, es peor que el IVA, pero es fácil de recaudar, porque se sigue con la facturación. Entonces se recurre mucho. Algunas provincias recaudan mucho de ingresos brutos, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, como se darán cuenta, el núcleo no solo agropecuario, sino industrial, que es más importante todavía. Y de servicios también. De eso que recibe de nación y recauda de manera propia, una parte la gasta la propia provincia y otra parte se la envía a los municipios. Los municipios complementan esa recaudación con algunas tasas que recaudan por sí mismos. En general, los municipios tienen dificultades para recaudar porque la base imponible es más reducida. En el caso de Bahía Blanca, tiene una recaudación propia bastante importante, bastante relevante. Otros municipios, incluso aquí aledaños, dependen casi en un 90% de lo que le transfieren de provincia, lo cual los expone muchísimo más al juego político de alineamiento, ¿verdad? De acuerdo a cómo la gestión provincial decida transferir o no, puede quedar atrapado en un juego de presiones que no puede resolver. Bahía Blanca tiene una recaudación propia bastante relevante. Y tiene que ver, entre otras cosas, porque tiene una actividad económica significativa y además pues un municipio fuertemente urbano. Es mucho más difícil de recaudar en municipios de carácter más rural. Bien, en todo ese entramado, digo, para que quede claro cómo se van haciendo una cajita de cositas, en un municipio, sin embargo, es el que tiene que responder ante muchísimas emergencias que tienen que ver con salud, con educación, ¿sí? Con, por ejemplo, lo que señalabas, la emergencia
como la que tuvimos del temporal o la de la inundación. Las herramientas de las que posee el municipio para actuar son limitadas, porque si bien tiene que responder ante muchas demandas, lo cierto es que tiene una recaudación limitada, por más que sea, insisto, en Bahía Blanca está relativamente bien en el entramado nacional, es un municipio bastante autónomo, pero es muy limitado. Y esa limitación hace que sea dificultoso de atender a la urgencia. Esto no es propio de Bahía Blanca. Esto es un debate a nivel mundial. Muchos autores europeos ya en la década del 80-90 hablaban de la sobrecarga de demandas al Estado que tenía que cumplir cada vez más cosas que el mercado no resolvía y al mismo tiempo recaudaba menos proporcionalmente. ¿Por qué? Porque querían las empresas que le saquen impuestos. Esto es lo que se denominó una crisis fiscal estructural. Porque no es que tiene un momento de crisis, vive en crisis. Claro. Pero no el Estado argentino. Esto, digo, debates de los años 80-90 en Europa. Porque si no, a veces pensamos, bueno, pasa que acá somos unos despelotados, no sé qué. Esto es un debate que tiene décadas y viene del primer mundo. ¿Qué es lo que tiene para hacer el municipio de Bahía Blanca ante esta situación? Bueno, lo que es propio del municipio es el cobro de tasas que exigen algún tipo de contraprestación. Y esto la limita a la hora de decidir recaudar. No puede cobrar. Ahí tenés una primera discusión, entonces, ¿qué es una tasa y qué es un impuesto? ¿No? Exacto. Las tasas en general suponen una contraprestación por parte del municipio. La tasa de barrio de limpieza, a vos te barren, te limpian la vía pública, vos pagás un determinado monto. Que por cierto, lo que pagamos los frentistas es alrededor de 1/3 de lo que vale el servicio soquiera de recolección. Digo, para que quede claro, vivimos subsidiados por el Estado. Digo, porque mucha gente se queja, pago la ABL, no sé, 8, 10, 11 lucas, eso es 1/3 de lo que vale. Solamente la recolección de residuos. Entonces, y ahí la empresa, ¿cuál sería la contraprestación de la tasa de seguridad e higiene? En ese caso tiene que ver con toda la auditoría que hace de funcionamiento correcto en condiciones de seguridad e higiene de las empresas. Fíjense que, por ejemplo, cuando se armó el lío, que por cierto, ayer me llegó, todavía no tuve oportunidad de escuchar el podcast que me acercó nuestro querido Emiliano, que produjeron sobre los escapes. A raíz de los escapes, hace ya casi un cuarto de siglo, fue que se impuso la tasa ambiental en una negociación con las empresas. De esa tasa ambiental, uno presupondría que como las empresas generan daño ambiental, parte de lo que pagan y recauda el Estado municipal puede destinar a remediar o mitigar esos efectos. Como no lo hacen las empresas de manera directa, que lo haga el Estado cobrándoles. Lo cierto es que esa tasa no se usó para eso, se usó para crear el sistema de prevención temprana y punto. ¿Por qué? Porque es una tasa minúscula, no le hacen ni cosquillas. Claro. Y entonces, no la mezclemos con esta otra. No la mezclemos con esta otra. En este caso, a seguridad e higiene, ¿no? Claro, la propuesta es subir esta tasa, no crear una nueva, porque crear una nueva generaría muchos debates difíciles de resolver. Entonces es modificar la alícuota específicamente para donde sabemos, quienes habitamos Bahía Blanca, que están las empresas más grandes, más económicamente rentables de la ciudad. Que por otro lado, vale la pena resaltar, son las que se encuentran relativamente independientes del ciclo no solo climático, sino económico local. Claro. ¿Por qué? Porque atienden un mercado global. Entonces, en realidad, poco les importa. Siguen funcionando. Puede ser que acá el desempleo suba o baje, que suba o baje la tasa de pobreza, pero siguen funcionando casi como si estuvieran en una isla aparte. Esta independencia no la consiguieron por sí mismos. Esto es lo importante. ¿Sí? Esto es lo importante. Lo importante es que para que eso se emplazara, primero, el Estado, el polo petroquímico lo construyó el Estado. No lo olvidemos. Y para poder avanzar en su sofisticación, le concedió a las empresas que allí operan una serie de beneficios fiscales múltiples, que incluyen, por ejemplo, devolución de impuestos a la importación cuando se exporta, que se tome a cuenta parte de los impuestos pagados al momento de invertir a cuenta de ganancias que luego liquidan, y otro tipo de mecanismos de este tipo que incluyen incluso acceso privilegiado a divisas, parte de lo que se hizo con el RIGI ahora. El Polo lo tenía desde hace años, décadas. Entonces, muy extrañamente, y esto es muy importante tener en claro, si uno dice, bueno, para brindar el servicio de seguridad y higiene en la ciudad, y ABL, porque en realidad no es que separa las partidas, el municipio junta todo y hace todo a la vez. Sí. Para brindar este servicio, en condiciones que la ciudad crece, tiene cada vez más demanda, pero el Estado tiene cada vez menos recursos, ¿tiene sentido que el sector más poderoso económicamente, de mayor riqueza y ganancias, reciba beneficios fiscales, privilegios fiscales? Es decir, que pague menos proporcionalmente de impuestos y tasas que lo que paga el que tiene un almacén, un kiosco, una verdulería. A mí me parece un poco extraño, contraintuitivo. Esta es la idea detrás de la sobretasa. Tiene que ver con una discusión de equidad y de justicia fiscal. Y lo cierto es que
para poder actuar, y ahora sí a lo que decías, Mauro, ante la emergencia, que no es que nos inundamos el 7 y bueno, barrieron entre el 8 y el 15 y ya está. La emergencia sigue presente en cada vez que llueven 2 gotas nos volvemos a inundar, se saturan, todavía no podemos terminar de limpiar, no se pudo reconstruir el canal ni la mitad de las calles. Bueno, esa plata es finita. ¿El Estado de dónde la saca? La tiene que sacar de algún lado. Bueno, estas empresas que a lo largo de décadas han recibido beneficios, privilegios fiscales, pueden retribuir proporcionalmente más y con esos fondos poder hacer las obras que atiendan a la infraestructura. O por lo menos nos ha sido dificultoso tener datos concretos de facturación en la actualidad del polo petroquímico, ¿no? Algún dato que manejaba Emilce Heredia, que en algún momento iba a participar hoy, no pudo, estaremos conversando en detalle con ella, pero venían del CREVA. El CREVA lo que te dice, bueno, nuestros relevamientos son privados, digamos, contratados, por lo cual es información que no te comparten. Estimo que la municipalidad obviamente la tiene, porque también saca un número en función de esos 27 millones de pesos, saldrán de algo. Lo que nos decían más o menos es que calculan que estarían poniendo con esa alícuota unos 4 o 5 millones de dólares cada uno, ¿no? La estimación a grosso modo. En ese sentido también, ¿es la cuestión de la sobretasa o corresponde la sobretasa extraordinaria o corresponde también una discusión respecto de cuál es la alícuota correcta en tiempos normales o habitualmente, digamos? ¿O qué características tiene la discusión de una cosa extraordinaria? Te voy a esquivar la bala un segundo y después vuelvo. Dale. Sabés que yo parece me desordeno, pero retomo. Confiamos en vos. Confíen. No, es que primero me parece relevante no dejar suelto lo que dijiste en el inicio de tu pregunta, de tu comentario, que es la opacidad que tiene el polo petroquímico y el parque industrial también, las dos cosas. Tiene una opacidad absoluta, la zona franca, el parque industrial, es todo opaco. Pero es muy raro, porque ustedes han sido periodistas que han cubierto las distintas oleadas, porque ha habido más de una, de ponerle la lupa a los pobres que reciben un plan, una asignación universal que apenas alcanza para comprar los fideos, y resulta que hay que ir a escrutarla hasta la última costilla a ver si efectivamente el pibe va a la escuela y aprende las vocales o no. Que está fantástico, tiene que ir a la escuela y aprender no solo las vocales, otro montón de cosas, pero está la lupa puesta en auditar ahí. Bueno, pero resulta que tenemos enormes masas de recursos fiscales que se llevan a través de estos mecanismos de beneficio estos sectores y no rinden cuentas. Uno a priori podría decir, bueno, le genero este beneficio fiscal, sea para siempre, como lo tienen en algunos casos, o sea por un periodo de tiempo, como lo tienen en otros, pero a cuenta de que genere empleo, genere exportación, haga desarrollo tecnológico. A nosotros en el CONICET que nos vuelven locos. ¿Cuántas patentes hacen? Muchachos, ¿ustedes reciben beneficios fiscales? ¿Qué patentan? ¿Qué procesos de inventario? Y no digo que no lo hagan, lo que digo es que es opaco, no lo sabemos, porque no se presenta información. Y ojo, esto en otros países sí se presenta información y se rinden cuentas, ¿eh? En Estados Unidos, que ahora está tan de moda admirarlo, uno puede ir y buscar gastos tributarios y tiene reporte. Si te voy a ceder toda esta masa de beneficios, vos reportame qué obtengo yo con ello. Acá lo que hay es una presunción de que va a funcionar, pero no tenemos ni idea si funciona. Entonces esto es un problema de la democracia. Ustedes fíjense que la última separata del último proyecto de presupuesto aprobado que hubo en la Argentina, en 2023, tenía una separata que hablaba de los gastos tributarios, que es esto, lo que se deja de recaudar por exenciones fiscales. Que lo que se estimaba estaba en torno al 4% del PBI, es decir, se podía pasar al superávit sin subir un solo impuesto, cobrándole a los que no están pagando. Los impuestos que existen, no otros. Esto hay que revisarlo, porque en algunos casos las exenciones valen la pena, no sé, a las cooperativas. Yo creo que está claro, vos no tenés el elemento para decir, claro, bueno, yo hago este aporte y cuál es el beneficio que estoy generando invirtiendo en esto, claro, subvencionando esto. Digamos. Exacto, vemos en función de los objetivos, ¿los cumple? ¿Sí o no? ¿Lo está cumpliendo? Bueno, entonces capaz que vale la pena apostar a eso. No estoy diciendo que hay que retirar todo, lo que digo es que no lo sabemos, es una presunción. Y es una masa de recursos muy superior. Muy superior. Este 4% es 10 veces lo que se gasta en aguache. Entonces, ¿por qué le ponemos la lupa a cada persona que está cobrando 2 mangos cuando un puñado de empresas se lleva 10 veces más? Es un problema ahí de doble vara que me parece importante. Ahora sí, volvamos a la otra parte de la pregunta. El monto que se está destinando es una actualización de lo que pusieron las empresas en el 2023 postemporal, que Susbieles sugirió la posibilidad de la sobretasa, las empresas dijeron no, para
ponemos acá, el dinero está disponible. Entonces esa actualización se asume que si la pudieron poner en aquel momento, hoy la pueden poner. En aquel momento funcionó como donación, que por cierto, la descuentan de los impuestos que pagan, y ahora la van a descontar de otros impuestos. ¿Por qué? Porque cuando van a fungir ganancias, van a descontar impuestos o contribuciones ya pagadas y les va a dar una ganancia menor. Con lo cual, muy probablemente para las empresas del polo, esto no represente un problema y además tenga la virtud que puedan decir, ven, ahí está el acueducto que hicieron gracias a mi aporte. Entonces, mejora la responsabilidad social empresaria, digamos, le da... pueden sacar chapa, ¿no? Claro. Que a las arcas generales del Estado les cuesta un poquitito más hacer. Sí, o sea, de fondo la pregunta es la que se replica también en otras áreas como, no sé, mecenazgo en cultura, ¿no? Lo que corresponde es cobrarle lo que va en cada rubro o buscar estas estrategias que en definitiva financian la propaganda o la publicidad del sector privado, digamos. Claro, yo creo que... porque me doy cuenta que me olvidé de decir algo. Me parece importante que en realidad esto hoy está presentado como un recurso extraordinario, pero la situación extraordinaria se va a sostener en el tiempo. Ese es lo importante. Hay un error conceptual de pensar que el cambio climático va a ser la ola gigante de la película 2012 y va a venir y nos va a caer encima. El cambio climático es lo que estamos viviendo en Bahía desde hace 2 años, que es fenómenos climáticos extremos recurrentes imprevistos. Entonces, ante eso... Más allá de las acciones que tengan que ver con mitigar, es decir, con invertir para que tenga menos impacto, hay que adaptarse y remediar. Y acá en Bahía lo tenemos bien en claro, que la remediación es un problemón. Hace meses que estamos viviendo con la ciudad que sigue rota y va a seguir rota todavía un tiempo más. Entonces es necesario que para que los estados puedan atender esto, tengan los recursos. Yo creo que en aras de una mirada de justicia fiscal que implica que cada quien aporte de acuerdo a sus capacidades, es importante que esto se estabilice. Y está bueno, en el debate, señalar que este aporte extra de quienes más tienen, más ganan y más han recibido, no nos olvidemos de eso, puede implicar incluso reducciones de las alícuotas para otros comercios pyme que se viven quejando que pagan y tienen razón. En este caso la municipalidad lo está planteando en esos términos, ¿no? Por ejemplo, para el sector jubilados y demás, ampliar una serie de beneficios en las tasas y demás, poniendo el foco sobre este tema. El otro franco es la cuestión por ahí más alejada de tu especialidad, pero la cuestión legal, ¿no? Digamos, bueno, ¿pueden las empresas cuestionar judicialmente una sobretasa de esas características? Es una discusión también que se abordó en aquel entonces en la propuesta de la sobretasa en tiempos de COVID. De lo que has estudiado en ese contexto, ¿qué podés decir? En ese momento nosotros hicimos el relevamiento y había 9 municipios. 9 municipios que habían aplicado medidas de este tipo durante la pandemia y en los pocos casos que hubo un intento de judicializar lo perdieron. Lo mismo pasó con el aporte extraordinario de las grandes empresas, que por cierto, uno de los que no quiso pagar es nuestro querido farmacéutico chocador de la ciudad, y que también lo perdió, tuvo que pagar. Es decir, si bien el tema legal requiere una mirada especialista, que yo no me atrevería a patinar al cohete, los antecedentes que encontramos es que se ha sostenido. Y esto es un instrumento que no es solamente, no es solamente de acá. En el mundo, tras la emergencia de la pandemia, pero no solo tras la emergencia de la pandemia, también, por ejemplo, cuando se dio el pico de suba de los precios de los energéticos tras la invasión de Rusia a Ucrania, también ahí muchos países, incluyendo Inglaterra, Italia, España, entre otros, fíjense que no estoy mencionando Togo, Ghana y Kenia, que los queremos mucho, pero bueno, siempre miramos para Europa, países europeos del primer mundo dijeron, che, pará, ustedes de golpe están ganando más por algo que no implicó más esfuerzo de ustedes, van a tener que pagar más. Y esos recursos los usamos a atender la emergencia, por ejemplo, a subsidiar la energía en los hogares. Bueno, esta discusión entonces es mundial. Porque acá quedamos atrapados en una chiquitita de, bueno, no, lo que pasa es que usted, montonero, lo que pasa es que quiere expropiar, no sé qué. Mirá, en realidad esto es un problema de que en los últimos 50 años los grandes capitales han recibido cada vez más exenciones y beneficios, y esto ha resultado en un modelo de crecimiento en el mundo, cada vez más inestable y más desigualador. Entonces, evidentemente, esto no va, y esto está generando problemas para el propio crecimiento del capital, digamos. No es ya ni siquiera un problema social, que lo es también desde hace mucho más, pero ahora es hasta un problema para los grandes capitales, que
quieren tratar de crecer vendiendo y resulta que no funciona porque se les rompe todo alrededor. Están escuchando a Francisco Cantamuto, no sé más si tenés sobre tasa alguna otra consulta. No, lo que vengo pensando a lo largo de la conversación tiene que ver un poco más con respecto a la mirada desde la política, ¿no? Porque me pregunto por qué acá a nivel, y nos lo hemos preguntado durante todo el desarrollo del podcast también, nadie se anima, incluso ahora, después de 2 tremendas tragedias, lo hace sus bieles con una mano delante y otra atrás, digamos, ¿no? Diciendo que no le gusta tener que poner esta tasa, pero que lo va a hacer tarde, ¿no? Y la otra vez en el temporal respecto de una sugerencia. ¿Vos qué ves o qué podés observar respecto a eso, ¿no? A cómo, en definitiva, nadie se atreve, incluso a nivel local, en el marco de toda esta emergencia, a buscar justamente sacar un mango más de ahí? La juventud se nota en que no dijiste ponerle el cascabel al gato. Ojo, tiene un repertorio de frases. Sí, bueno. Sí. No, pero después se me ríe. Muy destacado. No, está bien. Lo viejo sirve, decían, ¿no? Decían ahí Lo viejo funciona, claro. Lo viejo funciona. Che, es un debate complejo desde el punto de vista de que no deja de ser el sector de mayor poder económico. ¿Qué implica ese poder económico? No solamente capacidad de influencia, ¿por qué? Porque da empleos relevantes, gente que ha pasado por ahí va a la función pública, tiene capacidad de generar o frenar empleo o inversiones. Si vos te pones medio loco, te dicen, bueno, freno la inversión. Muchos de estos capitales pueden decir, ¿sabes qué? Me espero un añito a que venga otro que me guste más y vos, fíjate cómo haces. Esto opera a nivel nacional, digo, no es de acá a la chiquitita. Entonces es una discusión compleja, donde se te angostan los límites para trabajar. Pero, insisto, este nivel de desigualdad es tan extremo y sostenido a través del tiempo que hay espacio social y político para avanzar, como lo expresa esto que estamos viendo. Las razones de la limitación o la timidez que tenga el intendente para decirlo, plantearlo y no querer ir a confrontar, bueno, es un juego político que prefiero no meterme. Ahora nosotros, desde la sociedad civil, tenemos todo el derecho a decir, esto tiene que llegar para quedarse, porque es justo y porque es necesario. Entonces me parece muy importante argumentar en ese sentido, más allá de vuelta, la estrategia política que me excede y no me quiero meter a algo que no manejo, pero es relevante. Y hay posibilidad de hacerlo. Fíjense que, así como esto se planteó acá en Bahía Blanca, también acaban de hacer un cambio progresivo en la fiscalidad en Brasil. Brasil, Lula, tiene un Congreso en minoría. Y lo que hizo no es una socialización de los medios de producción, Ojalá, pero no lo hizo, no es que eso lo que hizo. Simplemente lo que allá es el impuesto a las ganancias, que se llama impuesto a los ingresos, le cambió, digamos, la tirada de cómo se ordena. Que los que están más abajo no paguen nada, los que están en el medio paguen muy poquitito y los que están arriba paguen un montón. Y así entonces logró una cosa parecida a esto que estamos discutiendo, que es, bueno, los que más tienen que contribuir más. De vuelta, no solamente porque tienen más, sino porque han recibido más. Esto no hay que dejar de subrayarlo. Son beneficiarios sistemáticos de las políticas del Estado. No solo, ahora dijimos las empresas del polo, pero parte del problema de la ciudad no son solo lo que tiene que ver con la inundación, por ejemplo. No, claro. Yo vivo por allá, por los barrios de allá arriba, los barrios nuevos, y son barrios que se crearon básicamente sin planificación urbana. No se hicieron las vías de tránsito de acceso y llegada correspondientes, la obra hídrica, que es lo que se va a abordar en este caso. Entonces, hay una no planificación o una planificación puesta en servicio de los grandes negocios. ¿Por qué se abrió la avenida Cabrera? Para que abriera el Walmart. Entonces ahí está, el Walmart recibió un subsidio millonario para la ciudad, que es abrir esa enorme vía que todos transitamos. ¿Para qué? Para que pudiera instalar el negocio ahí. No para que llegaran más rápido los vecinos de Aldea Romana. Los de Aldea Romana estaban desde hace 1,5 siglos, pero no tenían autovía. Claro. ¿Por qué se abrió? Entonces digo, esos son beneficiarios estos sectores. Son beneficiarios, no hay que olvidárselo. Entonces, es justo pedirles que contribuyan de acuerdo a los beneficios que reciben. Sí, que para presentarlo también en esos términos, ¿no? Porque otra discusión que se viene dando ahora con la fiscal impositiva es, ahora le cambian el concepto a servicios urbanos, a la tasa de alumbrado, barrido y conservación de la vía pública, porque algunos se quejaban, bueno, en su momento lo dieron algunos barrios privados, ¿no? Pero si nosotros nos encargamos de la limpieza de nuestro barrio, ¿qué tenemos que andar pagando esa tasa? Pero, bueno, es toda la infraestructura de la ciudad la que se presta como un servicio también para quienes habitamos este territorio, ¿no? La otra parte de la charla tiene que ver también con el mismo tema, porque es una ciudad que ya partía hace varios años con 1/3 de la población bajo la línea de la pobreza,
con una pandemia de por medio y con 3 temporales al hilo que nos trae a esta situación. Y en ese contexto, sumado a lo nacional, el endeudamiento de las familias que tienen que afrontar esa situación de una ciudad hecha pelota, donde los bondis tardan el doble en llegar a los lugares, en los casos de los que llegan y demás. ¿En qué situación están según el diagnóstico que ustedes sacan con este informe del Instituto de Investigaciones Económicas que presentaron ayer? Que por cierto también lanzamos la primera vez desde acá de la radio. Sí, es cierto. Es verdad. Creamos, levantémonos un poco, tirémosle un poquitito de... Y que lo han ido mejorando también para afinar ahí, ¿no? La imagen que captan respecto de los sectores que responden a la encuesta también, ¿no? Sí, este año hicimos, además del operativo que hacemos todos los años a través de redes y vía virtual, fuimos a campo en algunos puntos específicos que sabíamos que había población más vulnerable para tratar de captar mejor esa visión, que si bien mejoró los resultados, no los cambió radicalmente, lo cual significa que lo que veníamos captando no estaba mal. Digamos, obviamente tiene límites, no es que refleja todo, pero ayuda. Y lo que encontramos, cruzándolo también con otros informes que se reportan a nivel nacional del INDEC, del Banco Central, es consistente. Nosotros hacemos esos chequeos, ¿no? ¿Qué es lo que venimos encontrando este año? Lo que encontramos es una caída del crédito, es decir, hay menos crédito, no se sabe si es porque la gente ya no tiene capacidad siquiera de recurrir o porque se les cerraron las vías. Cuando los chicos y las chicas que estaban haciendo presencial le decían, yo tomaría crédito, pero el tema es que nadie me da, decían algunos. Este año, como tenemos ese feedback, podemos saber, era por esto. Y lo que creció muchísimo son los atrasos. Es decir, la gente no está bancando. Y esto tiene que ver con un elemento previo que la encuesta también releva, que es la carga de la jornada laboral y la situación de ingresos. Y ahí lo que encontramos es que se ha multiplicado la jornada laboral, la gente está señalando que está trabajando más horas, más días o más trabajos para lograr el mismo nivel de ingresos o incluso menos. Es una minoría la que logra mejorar a través... Un 9% de los que trabajó más logró más ingresos. Es decir, estás trabajando más pero no ganás más. Es una estrategia defensiva. Esto es consistente con los datos que hay a nivel nacional. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que tenés tu laburo, si tenés suerte, un laburo formal único, pero lo complementás además yendo a vender torta frita o yendo a la feria a contraturno o manejando un Uber o algo por el estilo. Pero lo que pasa es, me pasaba la otra vez, tomé un Uber y que me decía el muchacho que manejaba, no, yo laburo 12 horas, vuelvo a casa y le doy el auto a mi señora que maneja las otras 12 horas y nos saludamos en el camino. A veces me subo al auto y le voy cebando mate. Eso no es una vida vivible. ¿Está bien? Esta es la estrategia con la cual están los hogares de Bahía Blanca, como está pasando a nivel nacional, bancando la situación que, bueno, es cierto, ha disminuido la inflación, todavía no está baja, viene aumentando los últimos 5 meses, ayer se conoció, pero ya no es los niveles de desorden previo, pero de todas maneras los ingresos no están acompañando. Y para esto la estrategia que están teniendo los hogares es, trabajar más, no están pudiendo recurrir a más crédito, pero se están atrasando en los pagos. ¿Dónde ha estado la fuente de refugio? Nuevamente, como pasó en la pandemia, empieza a crecer la relevancia de los círculos cercanos que les prestan, los auxilian. El año pasado se había utilizado mucho el ahorro. Este año ya no tanto. Y claro, porque el ahorro es finito. No hay más para sacar. Ahí estábamos hablando también estos días de otro informe que dio a conocer el INDEC sobre cómo subsisten las familias y ahí aparecía la cuestión del ahorro en comparación con 2003 también, que eso era bastante impactante, ¿no? Porque en 2003 estábamos saliendo de tremenda crisis. Pero también aparecía la descapitalización, la venta de las pertenencias. ¿Eso pudieron ver algo acá o por lo menos en los testimonios que recolectaron? Sí, el año pasado se veía más. El año pasado se veía más esto, el uso de ahorros o venta de bienes. El año pasado tenía un peso mayor que este año, pero por esto, pues finito. Claro. Tenés un stock de cosas y después vendiste. Claro. Vendiste. Entonces ahora cobró más relevancia los círculos cercanos, que tienen un problema bastante fácil de comprender, que es, en general, nos movemos en entornos más o menos homogéneos con nuestro nivel socioeconómico. Lo cual nos hace siempre pensar que toda la sociedad vive como uno y eso no es cierto. Entonces, los que están en la posición relativamente mejor acceden a ayuda mejor que los que están en otro lugar. Lo que sí se notó es un decrecimiento de la ayuda del Estado para paliar esta crisis. No llegó, incluso controlando por la catástrofe. Y también hay una situación preocupante respecto a las perspectivas. Está creciendo la cantidad de hogares que dice que no va a poder lidiar con esto. Entonces estamos ante una situación difícil. El informe del INDEC presentaba una tendencia general semejante, aunque utilizando distintas unidades de medida que
a veces difieren levemente, pero tienen otra cobertura, digamos. Todavía no hicimos la contrastación, no me quiero meter a lo finito, pero en términos generales como tendencia es consistente. Pero bueno, estamos ante una situación, digo, ¿qué hizo la gente ante la crisis? En el 2023 venía bicicleteando sin parar con la tarjeta, comprando con tarjeta a crédito, aunque fuera a un mes. ¿Por qué? Porque si mi ingreso sube un poquitito el mes que viene, me cuesta menos pagar lo que pagué este mes. Pero esa bicicleta que la tenés que ir sosteniendo, cuando tus ingresos no crecen, la carga se acumula. Claro, pero a su vez se da ahora una situación particular con esta cierta estabilidad del tema de las tasas, ¿no? Por ejemplo, el que paga el mínimo de la tarjeta revienta. Exacto, a eso iba a ir. Ya empezamos a detectar el año pasado y este año siguió creciendo el aumento en la mora, en los atrasos en las tarjetas de crédito. Pagan el mínimo o no pagan y eso tiene una tasa de interés descomunal que hace que la deuda se multiplique. Esto lo tiene detectado el Banco Central, que presenta un reporte de las entidades financieras, y la tasa de morosidad de la familia está en un pico histórico, solo comparable con la pandemia en los últimos 20 años. Los hogares no están pudiendo cubrir sus deudas, y estas son las deudas formales, las más lindas, las más amigables. Con el resto, ¿qué hacemos? Bueno, una cosa muy llamativa que detectamos es, por ejemplo, este año creció muchísimo el fiado en comercio. La gente está yendo bueno, dámelo a cuenta y cuando entre algo te pago. Párate, para cerrar. Ese ¿qué hacemos? ¿Qué alternativas? Porque vi algún título en provincia que se empieza a plantear en algún proyecto en la legislatura de cómo atender eso en términos de política pública, ¿no? Porque en algún momento ya esa bola es impagable. ¿Qué herramientas, qué antecedentes, qué estrategias puede haber para... en otro contexto, tal vez o con otras herramientas, poder desarmar eso o ponerlo en discusión colectivamente? Mirá, como nosotros miramos hogares, no empresas, puede incluso otro grupo que mira empresas en el propio instituto, con los hogares uno de los elementos determinantes, sistemáticos, que una y otra vez nos da siempre lo mismo y es bastante intuitivo, es para poder salir de esta necesitas un trabajo más o menos estable con un salario más o menos digno. Entonces esta es la primera cuestión básica. Que la reforma laboral que está planteada hoy a nivel nacional va en sentido contrario, más inestabilidad y salario más precario. Bueno, no, eso no es una solución, los hogares van a seguir en esta. Al margen de eso, en el pasado ha ocurrido, por ejemplo, planes muy puntuales. La provincia sacó hace 2 años, creo que fue, un plan que se llamaba Endeudadas, que atendía a mujeres que tenían deudas, que suelen ser las que están en situación de mayor vulnerabilidad, suelen ser las que son sostén de hogar. Nosotros encontramos que... Se multiplica la falta de pago de la cuota, ¿no? Exacto. Tienen más dificultades para cubrir porque, bueno, están ante una crisis laboral y de cuidado, tienen que resolver toda la vez y no dan abasto, entonces se atrasan. Entonces atendía específicamente a ese universo de mujeres de sostén de hogar, y lo que hacía era que desde la propia provincia, desde el banco, les daba el monto para saldar la deuda y pasaban a deberle al banco con una tasa más razonable y plazo más razonable. Entonces la deuda no desaparecía, pero mejoraba la calidad, era más pagable. Bueno, esa clase de iniciativas puede tener lugar. Y después lo que tiene que ver con el manejo de la tasa de interés, que es parte de la política monetaria. Las tasas de interés se fueron por las nubes entre mayo y septiembre-octubre de este año, para tratar de contener la fuga de capitales, cosa que además fue bastante infructuosa, pues salieron 24.000 millones de dólares en formación de activos externos, es decir, no funcionó, pero al mismo tiempo eso repercute en todo el sistema bancario, que hizo pomada las finanzas de los hogares y también de todas las empresas que funcionan descontando cheques. Digo, esto para las MIPYMES, esto fue una catástrofe, que todavía no sabemos cómo va a salir, porque si no hay una atención a esto, bueno, estamos en problema. Pero bueno, ahí tenés un set de cosas que se pueden ir haciendo, que no agotan las posibilidades, pero ahí hay varias cosas para hacer. Fran, muchísimas gracias por venir, la seguimos en cualquier momento. Por favor, siempre es un gustazo. Abrazo. Fran Cantamuto estuvo en la FM de la Calle.